Mi nombre es María Ornella Maldonado Mojarrango y tengo 22 años. Yo soy de Esmeraldas. Mi nombre es María Daniela García, tengo 23 años y soy de Cuenca, Ecuador. Bueno, yo he decidido no tener bebés, a pesar de que he tenido un par de parejas que sí han dicho como quiero casarme contigo y tener bebés y bla, pero creo que me falta mucho por vivir, por aprender, entonces quiero ser profesional, quiero ser artista, quiero ser, no sé, la macho, la ama de casa y estar libre, tener mi tiempo, salir a bailar. Por eso he decidido no tener bebés. No sé, en tu caso. Bueno, como vos sabes, yo tengo una bebé. No planeé tenerla, pero la tuve y sí, como tú dices, hay muchas cosas que se vuelven más difíciles Claro. cuando tienes un hijo, pero soy tu compañera en la universidad y has visto que hago todo prácticamente. Prácticamente todo, es cierto. De lo que quiero hacer y de lo que necesito hacer y lo que me gusta hacer. Claro que todo es más difícil. Claro. Tengo que a veces salir más pronto y cosas así, pero ahí estoy haciendo lo que me gusta a pesar de todo y también viéndole crecer y dándole todo lo que pueda, ¿no? Claro. Y sí, o sea, es una decisión, lo más responsable es esperar un poco y cuando te sientas lista, pero si es que pasa y puedes seguir haciendo todo lo que quieras. Claro. No sé, yo creo que sí, como sí me frenaría bastante. Yo siento que me frenaría bastante. Entonces, como considero de que es tiempo, es energía, es dinero y eso quisiera invertirlo en mí. Todavía siento que me falta aprender. O sea, que he pasado de mi adolescencia y que quiero crecer, quiero ser adulta, pero enfocándome en mí al 100. Siento que... Sí, es verdad. Yo tampoco no tuviera otro bebé, obviamente, en mucho tiempo. Incluso no sé si tuviera otro, quién sabe. Claro. Pero por el momento no está en ninguno de mis planes. Pero ya, esa es mi realidad y entonces, como tú dices, me enfoco a veces mucho en ella, en darle todo lo que tengo y poco en mí. Claro. Y hay alguien que me está recordando eso, que es mi mamá, que ella se preocupa de su propia hija y me dice, oye, no te olvides de ti misma. Entonces, bueno, ahí estoy intentando preocuparme de mí misma también y sí, respeto mucho a las mujeres. Es como que aprende full con tu nena también. ¿Sabes? Como que creces vos, crece ella, como el libro que estuviste mostrando hoy. Sí. Como vamos a leer este libro y voy a aprender yo, va a aprender ella y eso es chévere. Ajá. Y sí, o sea, respeto mucho a las mujeres que no quieren tener hijos, que no pueden tener hijos, porque hay muchas que no pueden. Que no pueden, claro. Y siempre puedes encontrar la felicidad en cualquiera de las situaciones en las que estés, tengas o no, puedas o no tener. Entonces, sí. Creo que mi familia estaba contenta con eso, de no tener hijos, en realidad. O sea, si fuese por mi mamá dijera, tenga los 38 años, así, bastante tarde. Porque ella también fue madre joven. Y me dice, si yo hubiese sabido lo que era tener hijos, tenía mascotas. Y me dice, preferiblemente ten mascotas y no tengas hijos. Así que por ese lado está todo bien. Bueno, yo no busqué el bebé. Solo apareció, llegó a mí. Pero claro, al principio es un poco, somos jóvenes, yo tengo 23 años, tú tienes 22, entonces bueno, sí es un poco un shock para tu familia porque, como dice Ornella, como que ellos buscan que tú te realices primero y después que busques cómo realizar la otra persona. Pero ya pues les duró un tiempo nada más y después más bien es una alegría y una compañía porque, por ejemplo, mis abuelos ya están viejos,
pasan solos, jubilados, y a veces ella está con ellos y les acompaña y les hace reír. Entonces, como digo, en todas las situaciones uno puede escoger y buscar la felicidad. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Claro. He tenido tías, pero no, un poco tías abuelas, medio lejanas. Y creo que ha sido más por... han decidido no tener hijos porque alguno de sus padres, bueno, en mi caso, que el caso que conozco, ha estado enfermo, ha tenido alguna enfermedad, y entonces han estado ellas como siempre la hija o el hijo preocupado de ese padre. Entonces como que no han tenido tiempo, digamos, de pensar en una familia porque tenían a su padre o a su madre que estaba enfermo y necesitaba sus cuidados. Claro. Ese es el caso que yo conozco. Claro, yo sí tengo una tía cercana que de hecho viene mucho acá también, y ella no pudo tener hijos. Entonces, o sea, como que en su juventud abusó mucho de abortos y ahora es estéril. Claro, no pudo tener hijos, ella ya tiene unos 70 años más o menos, pero pasa bien. O sea, no pudo tener hijos, pero ha adoptado a un montón de gente, ha criado a un montón de... Ya. Entonces ha criado a un montón de jóvenes, niños del barrio, siempre tiene a mucha gente en su casa dándoles de comer, tiene como 10 gatos, o sea, lo que no pudo tener de un lado, tuvo del otro.